Somos familia de Dios. Y Dios va a ir dando indicaciones concretas. Y para ello necesitamos unificarnos. Yo voy a dar muchos textos bíblicos, los voy a ir leyendo así, porque creo que necesitamos tener claridad de por qué el Evangelio del Reino es el Evangelio de Jesús. ¿Por qué Dios nos apartó para que volvamos a tomar lo que Él quiere que esté en nuestros corazones? Amén. Así es que les voy a llevar por un viaje con el Señor, con su palabra. Vamos a leer Mateo capítulo 24, 14. Es el único texto que vamos a leer así lento. Después vamos a ir. Yo voy a ir leyendo. Si usted tiene una Biblia, puede ir siguiendo allí. Porque hay varios textos que van relacionados. Bueno, algunos están distantes unos de otros. Pero en los evangelios vamos a hacer una secuencia allí de algunas cosas. Pero como esto tomaría mucho tiempo, yo lo voy a ir leyendo pero va a ser bastante claro para que después sigamos escudriñando y dando más. Amén. El Evangelio del Reino. ¿Qué es el Evangelio del Reino? Mateo 24, 14. Jesús está hablando y dice: y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hermanos, el Señor viene, pero no va a venir hasta que el Evangelio del Reino sea predicado a través del mundo, para testimonio de los hombres, de las naciones. Y entonces vendrá el Señor, y el Señor está tomando de en medio de su rebaño a pequeños grupos, a hermanos y hermanas que están abriendo el corazón y disponiéndose en medio de esta realidad tan apóstata, hermano, tan llena de humanismo, donde nadie quiere, no es un mensaje para multitudes, porque no es popular el Evangelio del Reino. Pero Jesús dijo que será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y yo no tengo duda, hermano, que el Señor va a levantar entre nosotros. Y si tú no te dispones, el Señor va a traer en medio de nosotros, va a traer de afuera. Y aquellos que menos pensamos van a ser los que el Señor va a llenar con su espíritu y los va a levantar. Y vamos a tenerlos aquí adelante como Sandra, como Pablo, hablándonos del Señor. Hermano, ¿cuántos años estábamos juntos? Yo nunca le había escuchado, hermano. Vamos a escuchar cosas que nos van a asombrar, hermano. Como Dios está orando. Comenzamos entonces. El Evangelio del Reino fue el mensaje de Jesús. Y fue la razón de por qué nosotros asumimos este desafío del Señor. Porque entendemos que para haber restaurado su propósito, debíamos volver a la palabra del reino. Debíamos volver a lo que las Escrituras enseñan. ¿Por qué? Porque las Escrituras nos enseñan que no se puede predicar el Evangelio de Jesús sin reino. Y no puede haber salvación sin señorío de Cristo. Otro evangelio no edificará a las familias en el propósito de Dios. No establecerá descendencia para Dios. Independiente, hermano, que hayan hermanos tan sinceros y que de verdad viven vidas tremendamente consecuentes sin tener tanta revelación. Pero Dios quiere un mover en su palabra. Y tampoco la iglesia en esas condiciones afectará a la sociedad. Porque la iglesia no marcará una diferencia real en medio de este mundo.
Es importante entender que en las Escrituras la palabra reino y señorío significan lo mismo. Significan lo mismo. El Salmo 145:13 dice: tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Ahí está como sinónimo. También la palabra reino de Dios y reino de los cielos significan lo mismo. La palabra reino de los cielos se aplica en el Evangelio de Mateo, porque fue un evangelio escrito para los judíos. Y los judíos tenían temor del nombre de Dios, de tomarlo en vano. Entonces por eso fue cuidadoso el escritor, Mateo, y escribió diciendo el reino de los cielos. Pero es lo mismo, porque los tres evangelios, Marcos, Lucas y Juan, hablan las mismas verdades, pero utilizan el término reino de Dios. Por lo tanto, reino de los cielos es sinónimo, es lo mismo, significa lo mismo que reino de Dios. En Mateo se utiliza la palabra, bueno, expliqué eso. Marcos, a pesar de que el tema central de Jesús es el evangelio del reino, la iglesia a través de los siglos fue perdiendo ese mensaje. Y hoy el humanismo ha corrompido el mensaje cristiano. ¿Cuál era el mensaje? Vamos a ver cuál era el mensaje que predicaba Jesús. Jesús predicaba y enseñaba. ¿Qué predicaba Jesús? Primero, el profeta Isaías, en 52, versículo 7, leemos: cuán hermosos son los montes de los que traen alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. 700 años antes, el profeta Isaías anunciaba la venida de Cristo, pero que el mensaje incluía que Dios reinaba. Por eso el evangelio del reino. Juan el Bautista, en Mateo 3, 1, 2, leemos de Juan el Bautista: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús, Mateo capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Marcos 1, 14 y 15. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Mateo 4, 23. Y recorrió Jesús todo Galilea, enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Lucas 4, 43. La gente buscaba a Jesús, pero Él les dijo: es necesario que también vaya a otras ciudades y anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Jesús tenía clara la misión para la cual había venido a este mundo. Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Lucas 8:1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 iban con él. Ahora ya no anda solo, están los 12 y van siendo testigos de que el mensaje de Jesús era el evangelio del reino. Lucas 9, 1, 2 dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, ahora, después de un tiempo, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió ¿a qué? A predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Lucas 10, 1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y en el versículo 8 y 9 dice:
en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan por delante y sanad a los enfermos que en ellos haya. Y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. El reino de Dios, hermanos, era el mensaje de Jesús, que el Señor se los traspasó a sus discípulos, a sus 12 y después a estos 70 que envió. Lucas 6:16 hace como un resumen de la Biblia. Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Jesús no solamente predicaba, sino que también enseñaba. ¿Cuál era el evangelio que Jesús enseñaba? Jesús enseñaba de dos formas. Primero, en una forma directa y en segundo lugar, por parábolas. Su enseñanza directa la encontramos resumida en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, 6 y 7, conocido como el Sermón del Monte. Jesús concluye su enseñanza de Mateo 5, 6 y 7 en el versículo 28 y 29. Dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Enseñanza es igual a doctrina en español y en griego es didaqué. Por eso nosotros usamos la didaqué, la enseñanza del Señor. ¿Y qué era la doctrina o la didaqué? Son enseñanzas que consisten en mandamientos de Dios, que revelan la voluntad de Dios a las personas, a sus vidas, a su conducta, a su carácter. Jesús enseñó sobre el reino de Dios y así comienza su enseñanza en el Sermón del Monte. Capítulo 5, dice que viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. En Mateo 6, Jesús enseña acerca de la oración y les enseña a los discípulos cómo orar. Y comienza la oración, ¿no es cierto? Venga tu reino. Así tenían que orar. Díganle al Padre, venga tu reino, que se haga tu voluntad, como en el cielo, sobre esta tierra. Y concluye la oración, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús también enseña acerca de las prioridades de la vida. Estamos viendo el Sermón del Monte, ¿no es cierto? En Mateo 7:21 dice, más busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. Hermanos, Dios va a añadir muchas cosas entre nosotros si de verdad ponemos nuestro corazón en lo que Dios nos está pidiendo. También enseñó acerca de quiénes van a ser salvos en el Sermón del Monte. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, Jesús también, dijimos, enseñó por parábola. El libro de Mateo nos registra 14 parábolas. 7 de ellas están en el capítulo 13 de Mateo y las otras 7 están a continuación en los capítulos siguientes. Vamos a enumerarlas, mire, y escuche. ¿Qué enseñaba Jesús en las parábolas? En Mateo 13, número 1, Mateo 13:1, encontramos la parábola del sembrador. En la explicación del versículo 19, Jesús dice, cuando alguno oye la palabra del reino, esa es la palabra, hermano, y no la entiende, o sea, la semilla es la palabra del reino. Si sembramos reino, cosecharemos reino en la vida de las personas. Es muy importante, por tanto, saber qué sembramos, porque lo que sembremos vamos a cosechar.
Número 2, Mateo 13:24. Encontramos la parábola del trigo y la cizaña. Les refirió Jesús otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en el campo. Número 3, Mateo 13:31. La parábola de la semilla de mostaza. Diciendo Jesús, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Número 4, Mateo 33, parábola de la levadura. Jesús les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer que escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Número 5, Mateo 13:44, la parábola del tesoro escondido. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Número 6, Mateo 13:45, la parábola de la perla de gran precio. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Número 7, Mateo 13:47, la parábola de la red. Asimismo, dijo Jesús, el reino de los cielos es semejante a una red. Capítulo 13 de Mateo, 7 parábolas. ¿Cuál es el tema? El reino de Dios, hermano. Hay 7 parábolas más. Número 8, en Mateo 18:23, la parábola de los 2 deudores. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. El número 9, Mateo 21:1, la parábola de los obreros de la viña. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, y sigue. Número 10, Mateo 21:28 al 32, la parábola de los 2 hijos. En su conclusión Jesús declara en el versículo 31, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Número 11, Mateo 21:33 al 43, la parábola de los labradores malvados. En su conclusión Jesús declara en el versículo 43, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos en él. Número 12, Mateo 22:2, la parábola de la fiesta de bodas. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo. Número 13, Mateo 25:1, la parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Número 14, en Mateo 25:14, la parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Aleluya. Hermanos, 14 parábolas. ¿Cuál es el tema? El reino de Dios. El reino de Dios. Jesús predicaba. Jesús enseñaba directa y por parábola. ¿Acerca de qué? Del reino de Dios. Ahora Jesús murió, fue crucificado y resucitó. Y se apareció 40 días a sus discípulos. ¿Y qué habló? Hechos capítulo 1, versículo 3. Dice, a quienes también, los discípulos, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Hermano, Jesús no tenía otro tema. Cuando uno empieza a ver, nos damos cuenta que no tenía otro tema. Hoy día hay muchos temas psicológicos, humanistas, muchas cosas, pero no es el evangelio de Jesucristo. Jesús no tenía otro tema. El único tema de Jesús era el reino de Dios. Ahora, ¿qué es el reino de Dios? Una buena pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué entendemos? ¿Qué es el reino de Dios? Si es tan importante. El reino de Dios no es un lugar. El reino de Dios no es el cielo. El reino de Dios tampoco es la iglesia. Es mucho más amplio que eso. ¿Qué es el reino? La palabra reino, gramaticalmente, ¿qué es? Un sustantivo. Hay sustantivos que se refieren a cosas, objetos, la mesa, la silla, ¿no es cierto? Personas, lugares, sentimientos como tristeza, la alegría. Pero también hay sustantivos que indican acción,
Como la palabra salvación es un sustantivo. Si tú buscas en el diccionario dice sustantivo, ¿y qué significa? Es la acción de salvar. O sea, son sustantivos que implican una acción. Otro ejemplo, preparación, también es un sustantivo y su significado es la acción de preparar algo. El concepto de reino es un sustantivo que también indica una acción. ¿Cuál es la acción o el verbo que contiene la palabra reino? Reinar. Por lo tanto, reino es la acción de reinar. ¿Y qué sería reino de Dios? El reinar de Dios, ¿no es cierto? Lo concluimos. Entonces para tener más claridad, vamos a ver 3 cosas que yo tomé de estos hermanos apóstoles que llevan tiempo en esto, hermanos. 3 cosas importantes, 3 conceptos que abarcan aspectos de lo que es el reino. Primero, el reino de Dios es el reinar de Dios. Y yo le voy a poner fundamento escritural a cada una de estas cosas. ¿Qué significa eso? Que el universo no está a la deriva. Que el universo tiene un centro. En ese centro, como dice Jorge Mitián, hay un trono. Y en ese trono hay uno que está sentado. Y ese está reinando. Y ese es Dios. Amén. Así habla Jorge y Mitián, ¿no es cierto? Amén. Hay un trono. Ese trono está alguien sentado que gobierna, que controla y sustenta todo lo que existe. Es Dios. Él reina sobre todo cuanto existe. Y siempre, siempre ha reinado sobre su creación. Nunca la ha dejado a lo que salga. A la evolución, así que resulte lo que resulte. Y que por casualidad salga un hombre o alguna cosa. Él reina, hermano, por eso David proclama en el Salmo 145:3, dice, tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Leímos ese texto. El Salmo 93 comienza diciendo, Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es su trono desde entonces, tú eres eternamente. Aleluya. Salmo 96:10 dice, decide entre las naciones que Jehová reina, que también afirmó el mundo y no será conmovido y juzgará a los pueblos con justicia. Salmo 99 comienza así, Jehová reina, temblarán los pueblos, Él está sentado entre los querubines, se conmoverá la tierra. Hermano, esto significa el reino de Dios, es el reinar de Dios, que Dios está reinando sobre el universo y sobre todo lo que existe. Y que su trono es firme, eternamente y para siempre, como está escrito. Él reina sobre todo cuanto existe, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Esa autoridad suprema del universo reina sobre los ángeles, sobre los principados y potestades, sobre Satanás y sus demonios. Reina sobre las naciones, sobre los reyes. Él pone reyes y saca reyes. Sobre todos los hombres, sobre la naturaleza, sobre todas las cosas, el Señor reina. Él es Señor de la historia. Aleluya. Por eso tú puedes leer Génesis y saber en qué termina la historia. Porque el Señor la está conduciendo hacia un propósito, un fin que es glorioso. Y Pablo nos ha hablado de eso. Aleluya. Hermano, y Dios está llevando a sus hijos a ese objetivo. Y Dios necesita sacar de en medio de hombres y mujeres piadosas que estén dispuestos a caminar con el Señor y hacer la voluntad de Dios para este último tiempo. Cuando el hombre acepta voluntariamente a Jesucristo como su Señor,
su reino viene a su vida. Y eso significa que Él comienza, que el Señor empieza a reinar y a gobernar su vida desde ese momento. Hermanos, esa es la verdadera conversión. Veamos el segundo aspecto, número 2, de estos conceptos para entender el reino de Dios. Dios es el único y legítimo dueño de todo lo que existe en el universo, en la tierra. Todo fue creado para Él y para Él. Entonces es un derecho inherente en Él. ¿Por qué? Porque Él es el creador y Él es el dueño de todo. Él no le pidió materia prima a nadie para construir algo sobre esta tierra. Todo procede de Él mismo. Por su palabra, Él dijo y fueron hechas las cosas. Hermanos, todo lo hizo Él. Él habló, Él dijo y fueron hechas las cosas. Por tanto, todo le pertenece a Dios por creación. Salmo 24:1 dice, así comienza este salmo: de Jehová es la tierra y la plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Aleluya, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Por qué? Porque Él los hizo, Él los creó. Todos los recursos de este mundo, el petróleo, el litio, los minerales, el cobre, los animales, los árboles, los peces, los hombres, tienen un dueño. ¿Cuál es el dueño? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Pablo dice en Romanos capítulo 11, versículo 36, porque de Él, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Aleluya. Todo lo que existe en el mundo, hermanos, le pertenece a Dios. Los campos, las montañas, los mares, los ríos, los peces, los animales, la flora, la fauna, minerales, todo es suyo. Legítimamente le pertenecen por ser el creador de todas las cosas. Y si todo le pertenece a Él, nosotros no somos dueños de nada. Por eso la Escritura habla de administrador, y las parábolas, muchas de las parábolas tienen que ver con la administración de las cosas que Dios nos concede en esta tierra. Todo le pertenece a Dios. Por lo tanto, no somos dueños de nada. Y la humanidad vive engañada, creyendo que son dueños de algo. Lo más evidente es que tú te mueres y no te llevan nada, porque nada era tuyo. Dios lo creó aquí y aquí queda. Y pasan las generaciones. Equivocadamente hemos creído que la casa, la familia, los hijos, el esposo, la esposa, el auto, los bienes, la salud, la vida es nuestra. Pero es una mentira, de acuerdo a la Escritura, porque el dueño de todo es Dios, porque todo procede de Él. Todo fue creado por Él y para Él, hermanos. Entonces, ¿qué es la conversión del hombre? Es conocer la verdad. Si hemos vivido engañados y una mentira, entonces Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Y cuál es entonces la verdad? De que Dios es dueño de todo, pues, hermano. Esa es la verdad. Que Dios es el dueño de todo. Que hemos vivido engañados y el pecado nos ha cegado, haciéndonos creer que somos dueños de algo. Y la verdad es que no soy dueño de nada, ni de mí mismo, ni de mi familia, ni mis hijos. No soy dueño de nada. Por eso, la verdadera conversión es caer de rodillas a los pies de Jesús y confesarlo como Señor. Y eso significa reconocer que Él es el dueño de todo y nada es mío.
que todo le pertenece a Él. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Por eso el mensaje de Jesús era: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Debemos arrepentirnos ¿de qué? De este engaño, de esta mentira, de creer que nuestra vida es nuestra y que podemos vivirla como se nos antoje. Arrepentirnos es reconocer que Él es el Señor, Él es el dueño de todo, incluyendo mi vida. Y muy bien lo expresaba Sandra. Me estoy dando cuenta que parece que el Señor quiere ser Señor de mi vida. Oh, hermanos, el Espíritu Santo en estos días, en este tiempo, se va a mover entre nosotros. Y algunos van a tener que dejar algunas cosas, porque no están honrando a Dios con algunas conductas, con algunas formas que hemos asumido. No olvidemos que el Señor nos habló al salir, que estábamos ociosos para Dios, entretenidos y haciendo muchas cosas, pero no las que a Dios le agradan y no las que Dios está demandando para nosotros. Tercer aspecto de lo que, para entender lo que es el reino. El reino de Dios también significa que Dios es el juez universal sobre todo lo creado. El Salmo 94:2 dice: engrandécete, oh juez de toda la tierra, y da el pago a los soberbios. Hermanos, si la iglesia asume su rol, Dios va a empezar a darle el pago a los soberbios. ¿Sabes por qué? Dice que por la fe de Noé condenó al mundo de su tiempo. Pero si Noé hubiese sido un mezclado, un indefinido, todos habrían perecido de igual manera. Por eso, tener descendencia para Dios significa vivir bajo el evangelio del reino. Engrandécete, oh juez de toda la tierra, y da el pago a los soberbios. Salmo 96:13 dice: porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad, no con lo que el hombre diga. Recordemos que hay libros donde están inscritas todas las cosas y van a ser expuestas delante del Señor. Romanos 2:16, Pablo dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. En otra oportunidad vamos a ver todo el Nuevo Testamento, cómo el evangelio del reino se fue propagando a partir de los discípulos. Hermanos, el apóstol Pablo dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Hebreos 9:27 declara: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Esta es la verdad, hermano. Pero este mensaje no es popular. No te hace rico. Pero este es el evangelio del reino de Dios. Y debe ser predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Oh, hermanos, cuando el Señor tome su lugar sobre nuestras vidas, cuando el Señor tome su lugar sobre tu vida, las redes sociales van a ser utilizadas para proclamar el evangelio del reino. Vamos a tener que canalizar esta palabra a otros, porque Dios nos hará responsables de eso. Porque tienen que saber los presidentes de las naciones, los congresistas, los políticos de cualquier lado, los empresarios, los trabajadores, los ricos y los pobres, los sanos y los enfermos, que un día, hermanos, que un día todos tendremos que presentarnos delante de Dios
y rendir cuenta ante el juez de toda la tierra. Todos, sean creyentes o incrédulos, como declara Pablo en 2 de Corintios 5:10, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos tendremos que rendir cuentas. No es optativo, no será optativo. Que alguien se declare ateo no cambia nada. No importa lo que los hombres crean o digan. La verdad es la verdad, que Dios es juez sobre todas las cosas. Y Él juzgará a los hombres conforme a su verdad. Todos los hombres un día tendremos que comparecer ante el juez de toda la tierra. Un día, como está escrito, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y todos tendrán que comparecer ante su tribunal para rendir cuentas de todo lo que hicimos con nuestra vida, con la vida que Él nos dio. Si vivimos nuestra vida conforme a su voluntad o a la nuestra. Tendremos que rendir cuentas de los recursos, de los bienes, de los dones que Dios nos ha otorgado y que Él puso en nuestras manos y que los puso para que los administremos. Nadie podrá escapar de ese día. Aleluya. El reino de Dios significa entonces, hermanos, por lo menos estos tres aspectos. El reinar de Dios, que Dios es el dueño de todo y que Él es el juez sobre todo. Aleluya. Y Jesús anunció, hermanos, el reino de Dios se ha acercado. Si su mensaje era el reino, Él anunciaba que el reino de Dios se ha acercado. Que también significa que el reino de Dios ha llegado. ¿Cómo se ha acercado el reino de Dios? Hermanos, es que el Rey del universo, el creador del cielo y de la tierra, el que está en el trono sentado y reinando, vino a esta tierra en la persona de su Hijo. Se hizo hombre, que el Verbo se hizo carne, que el Rey se hizo siervo, que el dueño de todo se hizo pobre, que el Creador se hizo criatura, que el juez del universo sobre todas las cosas dejó su estrado para venir a esta tierra y ocupar el lugar del culpable, del reo. Él vino a ocupar nuestro lugar para morir en la cruz por todos nosotros. ¿Y por qué lo hizo? ¿Y para qué? Porque todos nos rebelamos contra su autoridad, contra su gobierno. Pecamos contra Dios. Ese es el verdadero pecado, hermano. Rebelión contra su autoridad. Todos los demás pecadillos surgen a partir de eso. Por causa de nuestra rebeldía, de rebelarnos contra su autoridad, fuimos destituidos de su gloria y estamos destinados a una condenación eterna. Pero hay salida, hay restauración, hay un camino para volver, hay una puerta para entrar. Aleluya. ¿A dónde? Al reino. Al reino. Aleluya. Porque todos nos rebelamos contra su autoridad. Fuimos destituidos de su gloria. Porque desconocimos su autoridad. Porque vivimos como quisimos. Pero Él nos amó. Vino para salvarnos. Para darnos una nueva oportunidad, hermano. Dios nos está dando una nueva oportunidad como iglesia. Vino a llamarnos al arrepentimiento, a llamarnos a su reino, a reconciliarnos con su voluntad. Por eso Jesús fue por todas partes anunciando estas buenas noticias. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El tiempo se ha cumplido.
el reino de Dios ha llegado. Arrepiéntanse y crean en esta buena noticia. ¿Cuál era? El reino de Dios ha llegado. ¿Dónde ha llegado? Lucas lo expresa así cuando los preguntaban los fariseos. ¿Cuándo había de venir el reino de Dios? Jesús les respondió y les dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí, ni helo allá, porque el reino de Dios está entre vosotros. Porque el rey estaba en medio de ellos, hermano. Jesús era el Hijo de Dios, era el rey. Ellos no podían verlo, entenderlo, pero Jesús era el Verbo hecho carne. Alabado sea el Señor. Amén. El que reina, vino y está ahora, en este tiempo, con nosotros. Y está entre nosotros y con nosotros en este lugar. Donde quiera que vayamos, el Señor irá con nosotros. Aleluya, si nosotros estamos dispuestos a caminar con Él. Aleluya. Hermanos, para entrar al reino hay una puerta de entrada. Entonces, ¿cuál es la condición para ser salvo? ¿Hay algún requisito para ser salvo? Jesús dijo: tienen que nacer de nuevo. El que no nace del agua y del Espíritu no puede ver y no puede entrar al reino de Dios. Y el Señor dijo: y los hombres se están esforzando por entrar al reino. Aleluya. Un día tú y yo nos esforzamos cuando caímos de rodillas y nos humillamos para decirle: Señor, queremos ser parte de tu reino. ¿Cuál es la condición para que seamos salvos? La costumbre tradicional ha sido aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Pero no existe ningún versículo en la Escritura, hermanos, que confirmen que yo puedo ser salvo si reconozco a Jesucristo como Salvador. No existe ni un texto bíblico que apoye ese engaño. El apóstol Pablo declara en Romanos 10, 8 y 10, 10, 8 al 10. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, el Kyrios que hemos estado aprendiendo, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La salvación es una consecuencia de reconocer a Jesucristo como Señor, como el Kyrios, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No es confesar con nuestra boca a Jesús como Salvador, es confesar a Jesucristo como el Señor, como el Kyrios. Así lo establece, así es como se establece el reino de Dios en la vida de una persona. Kyrios es la palabra griega que significa Señor, porque Señor es en español. ¿Y qué significa? El dueño, el que manda, la máxima autoridad. Eso significa Kyrios. Para que Jesús sea mi Salvador, lo tengo que reconocer como Señor. Y cuando lo reconozco como Señor, Jesús pasa a ser mi Salvador. Amén. Pablo le dijo al carcelero de Filipos, un día que estaba preso, y ellos estaban cantando con Sila himnos al Señor y cantando al Señor, y habían sido golpeados y estaban presos en esa cárcel. Pablo le dijo al carcelero de Filipos cuando el carcelero se quería matar. En un momento el carcelero se quería matar porque hubo un terremoto en el lugar y los presos quedaron sueltos. Y Pablo le dijo: estés tranquilo, ningún preso se escapó, estamos todos aquí. Porque en ese tiempo, hermano, si un preso se le escapaba al carcelero, el carcelero tenía que pagarlo con su vida. El carcelero estaba desesperado y Pablo procuraba tranquilizarlo
y le preguntó a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque el Espíritu de Dios ya lo había estado tocando mientras Pablo y Silas cantaban, oraban y exaltaban a Jesucristo. Dice que ministraban al Señor. Por eso es importante, hermanos, que en este tiempo busquemos los que están en la alabanza, de que estamos juntos y juntos tenemos que buscar la exaltación del Señor en medio de nosotros. Eso es ministrarle a Él. Porque también hay canciones que nos cantamos uno a otro y nos animamos y nos abrazamos y nos perdonamos y nos amamos. También es cierto. Son más doctrinales de mandamientos del Señor. Pero si cantamos el querigma, tenemos que exaltar al Señor. Y dice que cuando Él es levantado, a todos atrae a sí mismo. ¿Quieres ver a tus hijos siendo atraídos por el Señor? ¿Por el Espíritu Santo? Entonces, hermanos, ¿cuál es la clave? Tomar tiempo para ministrar al Señor. Aleluya. No descuidemos esto. El carcelero preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dice, cree en el Kyrios, Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y el carcelero de Filipo sabía claramente lo que significaba proclamar a Jesús como el Kyrios. Y aquel día él creyó y se bautizó junto con toda su familia. Pablo declara en 2 de Corintios 4:5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como el Kyrios, como el Señor. Y en 1 de Corintios 1:2 leemos que la iglesia, el saludo de Pablo, cuando dice que la iglesia está formada por todos aquellos que en cualquier lugar invocan el nombre del Kyrios Jesucristo. La iglesia la conforman todos en cualquier lugar que invocan al Señor Jesucristo. Dice Señor de ellos y Señor nuestro. Eso define quiénes constituyen la iglesia del Señor. Todos aquellos que confiesan a Jesucristo como el Kyrios de ellos. La palabra Kyrios aparece en el Nuevo Testamento 610 veces. La palabra Salvador en referencia a Cristo 16 veces. O sea, ¿cómo podemos evangelizar con la palabra Salvador? Si ni la usaban. Pero el Jesucristo es el Señor, el Kyrios, 610 veces. Eso es fundamental que lo tengamos claro en este tiempo, hermano. Cuando le compartimos a alguien, tenemos que llevarlo a reconocer a Jesucristo como el Señor. El querigma apostólico. El querigma apostólico completo declaraba que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre. Y que Él es el Hijo de Dios que murió por nuestros pecados, resucitó y hoy es el Señor. Esa fue la primera predicación de Pedro allí en el capítulo 2 de Hechos. Se puso en pie y declaró y buscó y confirmó con las Escrituras de que ahora ese Cristo que había sido crucificado y ahora resucitado, Dios lo había constituido Señor y Cristo. Kyrios, aleluya. Y para ser salvo, el pecador debe creer y reconocer a Jesucristo como Señor, con todo lo que ello implica. Aceptar a Cristo solo como Salvador. Escuche, hermano, para que lo tengamos claro. Aceptar a Cristo solo como Salvador es pretender recibir el perdón de los pecados, la paz, la vida eterna, sin una verdadera sujeción a su señorío. Que alguien no se abre tu corazón y recibe a Cristo, no. Esa persona no está reconociendo a Jesucristo como Señor, ni está dispuesta a sujetarse. Hermano, Billy Graham, yo leía estos días, Billy Graham, después de todos estos años, el ministerio de él que le predicó, debe ser uno de los predicadores que ha predicado más en el mundo. Ellos reconocían que la forma que ellos predicaban
no había, de toda la gente que ellos habían registrado, ni el 4 o 5% de todas esas personas habían perseverado en la fe. Todos habían vuelto a sus antiguos pecados. Porque de repente es una predicación emocional, que en un momento yo me compunjo, pero no significa que yo quiera reconocer a Jesús como Señor y sujetar mi vida a su gobierno y a su voluntad. Hermanos, sin una verdadera sujeción a su señorío, no hay edificación del propósito de Dios en nuestras vidas. Cristo me salva y me da todos los beneficios de la salvación cuando doblo mis rodillas delante de Él, cuando mi soberbia es humillada, cuando mi actitud rebelde en mi corazón se inclina delante de su autoridad y le entrego todo lo que soy. Cuando lo reconozco como mi dueño y autoridad sobre mi vida. Esa es la verdadera conversión. ¿Y qué es el arrepentimiento? Porque sin arrepentimiento no hay salvación. El arrepentimiento, hemos aprendido, ¿no es cierto? No sé si recuerda, es un cambio de actitud. ¿Por qué? Porque cuando alguien está frente a una autoridad, tiene dos alternativas. Solamente puede tomar dos posturas. O me rebelo a la autoridad, o me sujeto a la autoridad. Por lo tanto, ante el mensaje de Jesucristo, yo tengo solamente dos posturas. Si me rebelo a su autoridad y no estoy dispuesto a reconocerlo como el Kyrios y el Señor, entonces quiere decir que mantengo mi corazón en rebeldía y no estoy dispuesto a cambiar, ni a sujetarme, ni a obedecer la voluntad de Dios. Hermanos, ¿qué es el arrepentimiento entonces? Es un cambio de actitud. Y solo hay dos actitudes que el hombre puede tener frente a la autoridad de Dios: la sujeción o la rebeldía. No hay otra posición. Y el pecado es rebeldía, porque decido vivir como yo quiero, como se me da la gana, desconociendo la autoridad de Dios, mi Creador. ¿Y qué es el arrepentimiento? Es cambiar de actitud, de rebeldía a la actitud de sujeción. Es dejar esa rebeldía, es humillarme y sujetarme a la autoridad del Señor. Para que se produzca este cambio, necesitamos la acción del Espíritu Santo. Porque solo el Espíritu Santo puede convencer de pecado, hacernos tomar conciencia de nuestra actitud rebelde y no sujeta al Señor, y quebrantarnos para Dios. Solo de esa manera somos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, al reino de Dios. Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 12:3, porque nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Pidámosle a Dios en este tiempo que Dios derrame más de su Espíritu entre nosotros, que inunde nuestros corazones, que alumbre nuestros ojos y nos revele a Jesucristo como el Kyrios, como el Señor, para que haya un cambio de actitud delante de Él, para que ya no seamos rebeldes, para que digamos: Señor, haz conmigo como tú quieras. Tú eres el dueño, tú eres el Señor de mi vida. Somos familia.